Muy bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que están sintonizando. Gracias por acompañarnos aquí a nuestra charla sobre usando herramientas de desarrollo y servicios de inteligencia artificial para impulsar la inclusión y la accesibilidad. Mi nombre es Luis Quintanilla. Yo soy un Program Manager para ML.NET, que es nuestro sistema y grupo de librerías y herramientas para facilitar el desarrollo de aplicaciones de AI o inteligencia artificial en la plataforma de .NET. Y conmigo está mi compañera aquí, Glaucia Lemos. Glaucia. Olá a todas as pessoas, me chamo Glaucia Lemos, sou Cloud Advocate aqui em Microsoft, na parte de la linguagem JavaScript junto com TypeScript no JS. Así que hoy vamos a hablar mucho de cómo podemos usar inteligencia artificial en conjunto con la accesibilidad. Antes de empezar, quisiera repasar y ver cuáles son los temas de los que vamos a hablar hoy. Primero vamos a empezar con una introducción a la accesibilidad y la inclusión. Después vamos a ver cuáles son las diferentes herramientas que están disponibles hoy que puedes usar para crear productos y experiencias que son inclusivas e accesibles. También vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a crear estos servicios y sistemas que son inclusivos. También vamos a ver cómo podemos crear aplicaciones de web que son accesibles usando las diferentes herramientas de desarrollo. Y vamos a terminar con consejos y tips que podemos hacer ahora mismo para crear estas experiencias que son inclusivas. Ok, comencemos. Cuando empezamos a desarrollar y a crear productos, servicios que son accesibles e inclusivos para las personas, una de las cosas que son lo más difícil es tratar de tener empatía hacia los demás. Nosotros vivimos en una burbuja, en nuestro propio mundo, ¿verdad? Y por esa razón, si no me afecta a mí, entonces la mayoría de las veces quiere decir que tal vez no me importa porque yo no tengo la experiencia o tal vez no he estado en una situación que cierta escenario, cierta cosa me afecte a mí, ¿verdad? Entonces tenemos que ampliar más o menos no sé, nuestra burbuja de empatía para poder ver cuáles son las diferentes dificultades que otras personas pueden encontrar cuando están usando nuestros productos y cuando están usando nuestros servicios, ¿verdad? Si hablamos de la accesibilidad es el diseño de productos, servicios y entornos para que todos, incluidas las personas con discapacidades, puedan experimentar estos servicios y productos plenamente. Y empezamos con el diseño aquí, si vemos en esta gráfica aquí a la derecha. Todo empieza con el diseño de productos y servicios inclusivos. Ahora, esto es muy difícil porque no puedes diseñar y crear productos y servicios para todos. Eso no quiere decir que no tienes que tratar, pero es muy difícil tratar de diseñar algo para todos. Pero el hecho de que estás pensando y te estás haciendo esas preguntas, ¿a quién estoy excluyendo y cómo estoy diseñando mis servicios y productos para que sean inclusivos y puedan ser usados por más personas? Ese es el primer paso para diseñar esos productos y servicios. Y a veces tal vez no sabes a dónde empezar y la manera más fácil de empezar es a veces con los cumplimientos de accesibilidad, tal vez en tu compañía o en tu comunidad. Hay guías o hay reglas de cómo diseñar estos sistemas para que sean accesibles. A veces también diferentes gobiernos o empresas o qué sé yo, tienen reglas y tienen leyes que te esfuerzan a cumplir con tus deberes de accesibilidad y crear esas aplicaciones. Así que puedes usar eso como una guía para empezar a crear esos productos. Una vez tienes esta base de que estás cumpliendo con la accesibilidad y estás incluyendo a más personas dentro de sus productos y servicios, en ese entonces es cuando tus usuarios y tus clientes pueden empezar a ser productivos porque están interactuando en la manera que es más fácil para ellos con tus sistemas. Y una vez ellos son productivos, entonces puedes empezar a innovar. Entre más productivos son, la más probabilidad de que van a crear nuevas innovaciones, que van a crear nuevos productos y nuevos servicios y van a innovar en el espacio.
También mencioné la discapacidad y esto es un tema de que casi siempre nosotros tal vez pensamos de que la discapacidad tiene que ver con el estado de salud personal y aunque en ciertos casos así es, no, esa no es siempre la regla, ¿verdad? Y la discapacidad también podemos pensar como la discapacidad como cuando estamos usando servicios, productos o interactuando con el mundo alrededor de nosotros. Esas interacciones no coinciden en la manera ni en la forma de que nosotros queremos usar esos servicios, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, digamos de que hoy, no sé, yo estoy en un lugar que hay mucho ruido, hay mucha bulla, pero quiero formar parte de esta reunión, de esta charla, ¿verdad? Si estoy restringido a ciertos modos de interactuar con esta presentación y con esta charla, ¿verdad? Tal vez yo no me sienta capaz o me sienta a gusto cuando estoy formando parte de esta charla. Otra manera, bueno, digamos de que, no sé, estoy preparando la cena y, no sé, me hiero, me hiero el dedo, ¿verdad? Temporariamente, yo voy a tener una discapacidad que tal vez no puedo usar mi teclado, tal vez no puedo apretar botones, qué sé yo. Entonces, al tener diferentes formas de interactuar con estos sistemas y con todos estos, con mi medio ambiente y el mundo alrededor de mí, me incluye y me hace formar parte de ese ecosistema de experiencias. Así que lo que diría aquí es de que el estado de salud personal no es la única manera de ver una discapacidad. Ahora que más o menos introdujimos la discapacidad, la accesibilidad y la inclusión, hablemos de las diferentes herramientas que están disponibles dentro de nuestros servicios que puedes empezar a usar ahora para crear contenido y para interactuar con los demás. Con Teams, tú puedes usar aplicaciones como Microsoft 365, como PowerPoint, Word y Excel. Y lo que puedes hacer es que puedes redactar documentos directamente dentro de la plataforma. Eso es dentro de Teams. Y Teams lo que hace es de que proporciona diferentes características que te ayudan a crear y a colaborar en contenido dentro de Microsoft 365. Y eso hace este contenido más accesible para los demás. Una de las herramientas o una de las características que puedes usar dentro de Teams y dentro de Microsoft 365 es el Accessibility Checker o el comprobador de accesibilidad. Y el comprobador de accesibilidad lo que hace es de que te garantiza bueno, comprueba rápidamente de que tu contenido es fácil de leer y es fácil de editar para las personas de todas las capacidades. El Accessibility Checker o el comprobador de accesibilidad también puede identificar los problemas con accesibilidad dentro de tus documentos. Y bueno, ejemplos de estos son como, no sé, si a las fotos les hace falta el texto alternativo, también si el texto coloreado tiene el suficiente nivel de contraste para que las diferentes personas de diferentes capacidades puedan leer el texto. Y también te avisa si hay subtítulos dentro de tus videos, si están disponibles, ¿no? Lo que quiero mencionar también aquí es de que no solamente el Accessibility Checker, el comprobador de accesibilidad, no solo te informa y te dice, hey, hay un problema de accesibilidad dentro de mis documentos, pero a la misma vez también te da recomendaciones de cómo puedes resolver y arreglar rápidamente, remediar estos problemas con accesibilidad para que no sé, tu público y las personas con las que están colaborando puedan acceder tu contenido, ¿verdad? Otra cosa que quiero mencionar es de que todas las aplicaciones de Microsoft 365 también proporcionan capacidades para la escritura digital, ¿verdad? Y puedes usar el Digital Ink, la escritura digital, para ayudar a aquellas personas que no se pueden comunicar a través de texto o audio o quieren contribuir y editar contenido en diferentes maneras. También puede ayudar a los empleados a transmitir fácilmente conceptos complicados en una manera natural, ¿verdad? Tal vez, bueno, yo te puedo describir algo, te lo puedo escribir, pero no sé, si te dibujo un diagrama o algo así, tal vez es una manera más fácil de que puedas entender algún concepto o lo que estoy tratando de comunicar. Así que esas son las diferentes son las diferentes cosas de que Teams te ofrece para crear contenido accesible y colaborar con más personas. Próximo slide here.
Con Teams también hay diferentes opciones de que pueden asistir las personas a las reuniones y si tienen problemas de audición, las personas pueden acceder activamente al contenido de audio, tanto durante la reunión o la charla como después de la reunión y la llamada. Los subtítulos y transiciones de las reuniones en vivo en tiempo real se pueden activar para todas las reuniones. Me imagino que ahí ustedes pueden ver los subtítulos y las transcripciones que están siendo generadas en esta llamada. Y los subtítulos ayudan a aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva o que están trabajando en un lugar, como mencioné antes, un lugar ruidoso. Y se pueden mantener ellos al día y comprender las discusiones que se están tomando y que se están llevando dentro de los chats sin tener que escuchar. ¿No? Ahora también otra cosa que pueden ajustar o que pueden cambiar es el tamaño o el color de los textos en los subtítulos para personalizar su experiencia y sea más fácil ver a las personas con discapacidades visuales. Cualquier reunión o llamada también se puede grabar, se puede capturar el video, el audio y la actividad que se compartió dentro de la pantalla, ¿verdad? Como en esta llamada que estamos acá. Y la grabación se realiza en la nube y está guardada en OneDrive, en SharePoint. Y tú la puedes compartir de una manera muy segura dentro de tu organización, tu grupo, tu equipo. Eh, También lo que se graba es el chat de la reunión o la conversación que está pues, sucediendo dentro del canal. Bueno, esto te ayuda a revisar si hay algo que, no sé, que te perdiste mientras la gente estaba en el chat o durante la reunión. Si te perdiste de algo, puedes revisar el transcripto y puedes revisar esos subtítulos también como parte de la grabación. Teams proporciona también soporte para aquellas personas que necesitan teléfono de texto, ya sea si están llamando por teléfono, con ciertos planes de Microsoft 365, las personas pueden utilizar esta capacidad. Y también otra cosa que pueden usar las personas es CAR o la traducción en tiempo real al acceso a la comunicación. Lo que quiere decir esto es de que si tú tienes un subtitulador, un traductor humano, un intérprete humano que está ahí generando subtítulos en tiempo real, tú los puedes agregar a la llamada y ellos pueden ayudarte a generar esos subtítulos que tal vez en ciertos casos pueden ser mejores que los que son generados automáticamente por la inteligencia artificial. Ok. Veamos aquí más o menos cómo Teams ayuda a las comunicaciones remotas. Estos 2 años que hemos pasado, la mayoría de nosotros, tal vez hemos tenido la experiencia de que podemos trabajar y ese trabajo se conduce por medio remoto, ¿verdad? Cada quien en su hogar o otro lugar que no es la oficina. Así que Teams ayuda a esas conversaciones y esas comunicaciones remotas a facilitar esas comunicaciones, a que sean más naturales, que sean inclusivas bueno, se sientan como que todas las personas están dentro del mismo lugar y están colaborando en las mismas cosas. Las características de Teams que han sido diseñadas para las interacciones bueno, como dije, son naturales y se sienten inclusivas. Por ejemplo, sabemos de que la cámara ayuda a las personas a sentirse conectadas bueno, ven las señales visuales. Por ejemplo, yo ahorita estoy usando mis manos para explicar y hacer señas. Son cosas de que, bueno, si estás llamando por teléfono, no puedes capturar y ver esas señales visuales. Así que la cámara es una manera en la que hacemos estas interacciones un poquito más inclusivas. También podemos usar emojis, GIFs, pegatinas para proporcionar diferentes formas de que las personas pueden comunicarse, como dije antes, ¿verdad? Yo puedo escribir algo con el teclado, pero si te dibujo algo, tal vez el sentimiento se puede comunicar en una manera más flexible. Y por último, el Immersive Reader está integrado en el chat. No voy a hablar mucho del Immersive Reader ahorita porque vamos a demostrarlo después. Pero solo que si están interesados, el Immersive Reader también está integrado en el chat. Si ven esta imagen, por ejemplo, aquí pueden ver de que la directora de accesibilidad, nuestra directora de accesibilidad, ella es sorda y está utilizando Teams en sus comunicaciones. Durante la reunión, ella usa subtítulos en vivo. También pueden ver que su intérprete está anclado, está formando parte de la pantalla. Y también ella usa transcripción para poder volver y revisar cualquier cosa que tal vez se lo perdió dentro de los subtítulos, en el chat o, bueno,
estaba haciendo otra cosa, puede revisar esa transcripción después. Así que, bueno, si son cosas de que ustedes están interesados, por favor, vayan y vean a Teams, porque hay una cantidad de servicios y de sistemas que son accesibles dentro de Teams. Ok, y por último, solo quería mencionar de que los servicios de transcripción son automatizados mediante la inteligencia artificial o el AI, ¿verdad? So, al ver un video o al escuchar un archivo de audio, uno puede ver la transcripción completa y verla dentro del visor. En este caso, estamos presentando dentro de Microsoft Stream, ¿verdad? Nuestra plataforma de videos. Pero también esas transcripciones, como en Teams, son generadas automáticamente y son mostradas para que ustedes las puedan ver. Pero bueno, eso solo es una introducción al cómo la inteligencia artificial nos está ayudando a crear sistemas y servicios más accesibles, pero voy a dejar que Glaucia les hable un poquito más sobre cómo podemos usar la inteligencia artificial y los diferentes sistemas y plataformas que tenemos para crear experiencias accesibles. Muchas gracias, Luis. Hoy, durante el keynote de Kevin Scott, él podría mostrar para nosotros cómo la inteligencia artificial podemos usar la inteligencia artificial en diferentes partes de contexto de tecnología, hasta mismo en nuestras vidas también. Y con la parte de la accesibilidad no sería diferente, así que podemos usar la inteligencia artificial en diferentes contextos. Por ejemplo, la parte de empleo, podemos se centrar en el uso de la inteligencia artificial para ayudar a las personas a desarrollar habilidades adicionales en el lugar de trabajo y desarrollar la cultura en torno a la contratación más inclusiva. La parte de la vida cotidiana, que se enfoca en crear las soluciones modernas para personas con discapacidades al hacer que el software y los dispositivos sean más inteligentes, más relevantes contextualmente y mejore la vida diaria de las personas. Y principalmente la parte de la comunicación y conexión, que está más enfocada en modernizar las opciones de la comunicación de las personas, independiente de cómo escuchen, hablen o escriban. Entonces, nuestro objetivo es justo facilitar que las personas construyan herramientas inteligentes y accesibles para abordar a los diferentes desafíos de la accesibilidad más impactantes que las personas tienen hoy con respecto a estos tres aspectos que hablamos ahora. Próximo slide. Así que Microsoft, dentro de los servicios de la nube, Azure, tenemos diferentes tipos de servicios cognitivos que pueden ayudar con la cuestión de cómo podemos integrar la cuestión de la inteligencia artificial en conjunto con la cuestión de la accesibilidad. Y aquí podemos mirar tres grandes pilares muy importantes, que es la cuestión de la visión, discurso e idioma. Y en el próximo slide podemos justo mirar un montón de herramientas que podemos integrar para que podamos mirar los tres principales conceptos claves que hablamos a un ratito atrás con respecto al empleo cotidiano, la comunicación, la conexión. Entonces, adentro de Microsoft tenemos innumerables servicios que podemos integrar la inteligencia artificial en conjunto con la accesibilidad. Entre ellos podemos mirar aquí, por ejemplo, Microsoft 365, como podemos mirar un rato atrás, por ejemplo, con la parte de Luis que habló con respecto a que adentro de Microsoft Teams podemos usar so difficult to talk this word. Transcripción de idiomas, usar los subtítulos también. Podemos también usar la parte de Power Platform para crear, por ejemplo, aplicaciones con low code, no code, para que sea un poco más rápido, para crear una aplicación que sea muy importante para las personas discapacitadas.
y principalmente la parte de los servicios cognitivos de Microsoft, ¿no? Por ejemplo, Board Service, podemos usar, por ejemplo, Video Analyzer, podemos también trabajar con Immersive Reader. Vamos a mirar en un rato una demostración de cómo podemos usar Immersive Reader. Adentro de modelos de inteligencia artificial podemos usar, por ejemplo, la parte de visión, de speech, de lenguajes, de decisión también, pero en conjunto también con la plataforma de Machine Learning para integrar los modelos, para que así podemos trabajar, dejar este modelo un poco más inteligente y así podemos dejar que los sistemas sean muy importantes. Así que Azure es un conjunto de servicios de inteligencia artificial que se basan en Azure y está profundamente integrados con los servicios y herramientas de datos, desarrollos de aplicaciones de computación, de base de datos también. Así que ah, podemos trabajar de diferentes maneras, crear diferentes agentes virtuales en código, como hablé ahora con respecto a Power Platform. Entonces, cuando trabajamos con todo este portafolio de servicios inteligentes, así que podemos mirar que justo Microsoft proporciona un conjunto tan completo de capacidades para que los desarrolladores profesionales aprovechen el potencial de la inteligencia artificial para que sea importante para la gente que sea discapacitada y mirando la parte de la inclusión de la gente con la cuestión de la accesibilidad. En lo próximo slide vamos a mirar, por ejemplo, una extensión que se llama Accessibility Insights. Esta extensión es muy, es muy interesante de mirar porque una vez que se baja esta extensión adentro de tu browser, se puede mirar los errores, la cuestión con respecto a la cuestión de la accesibilidad. Así que se puede, por ejemplo, abrir un error adentro de un repositorio, reportar o error para un repositorio de los browsers y usar en conjunto por debajo por debajo de lo código los GitHub Actions, acciones. Entonces, vamos a mirar ahora una demostración que Luis va a hacer ahora para nosotros de cómo podemos usar esta extensión de Accessibility Insights adentro de Browser Edge. Sí, solo comparto aquí mi pantalla. Dale. Ok. Muy bien. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, imaginémonos de que yo soy un desarrollador de web y tengo esta página que por ahorita es una página que es inaccesible. Hay diferentes problemas con la accesibilidad, pero bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a ver cuáles son esos problemas? Lo que podemos usar aquí, en este caso, estamos dentro de Microsoft Edge y ya hemos instalado nuestra aplicación, nuestra extensión aquí, Accessibility Insights para la web. Y si nos vamos acá, podemos abrirlo y vemos que tenemos diferentes opciones aquí. La más fácil es los chequeos o las pruebas automáticas que podemos hacer dentro de nuestra página. Y si lo vamos acá, le podemos dar on. Y como ven, automáticamente detecta todos los problemas de accesibilidad que puedan existir dentro de nuestra página. Así que esto nos da, este es como el primer paso, ¿verdad? Hacia arreglar y remediar los problemas de accesibilidad dentro de nuestras páginas web. Si le damos clic acá, aquí, podemos ver de que aquí nos da información, nos dice de que el elemento de imagen no tiene el texto alternativo, ¿verdad? Y bueno, podemos ir y hacer una inspección del HTML. También podemos copiar los detalles de de nuestro error acá o de nuestra falla de accesibilidad. Pero la parte más interesante acá es este file issue. Eh, lo que va a hacer acá es de que si yo voy y configuro mi repositorio, ya sea si me voy acá y me voy a la configuración, ¿sí? Como doy settings,
podemos ver de que aquí tengo una opción para issue filing. No sé si esto es muy pequeño acá para ver, pero hay una opción aquí para issue filing y tengo la opción de ya sea Azure Boards o GitHub. Y lo único que tengo que hacer en el ejemplo de GitHub es pongo mi enlace acá a mi repositorio, específicamente los issues, ¿verdad? Los problemas acá. Y una vez esté configurado eso, si me voy acá, en vez de crear un issue dentro de mi repositorio de GitHub y copiar los detalles, solo le doy clic acá en File Issue. Y lo que esto va a hacer es de que va a crear aquí un reporte con todos los detalles de, si me voy aquí al preview, esto se ve un poco mejor. Podemos ver acá cuál es la parte del código. Como vemos acá, déjame aquí. Como podemos ver, en este caso no hay texto alternativo. Entonces, por eso es que nos está diciendo cuál es el problema. También, no solo nos dice hay un problema en esta parte de la página, pero también nos dice cuáles son las diferentes maneras que podemos remediar o podemos arreglar este problema que hemos encontrado dentro de nuestra página. Muy bien. Ahora, esto es en el caso de que, bueno, estoy revisando mi página y quiero hacer una prueba de la accesibilidad, qué tan accesible es mi página. Bueno, digamos de que yo vi este reporte y dije, ok, voy a ir y lo voy a arreglar y quiero ver de que mis cambios en realidad han afectado la accesibilidad de mi página. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, si me voy acá. En este caso es otro repositorio que Accessibility Insights Action. Hay un sistema para GitHub Actions que puedo incluir como parte de mi repositorio y, y lo que puedo hacer acá es de que al incluirlo como parte de mi repositorio, puedo correr un action aquí con accessibility checks, ¿verdad? Esos accessibility checks lo que nos dice acá es de que por ejemplo, los enlaces, dos de los enlaces han fallado, dos de los enlaces pasaron y 0 de ellos no fueron escaneables. También si he creado reglas, por ejemplo, en este caso, las imágenes, digamos de que puse una regla, de que quiero checar si, si mis elementos de imagen tienen texto alternativo, podemos chequear esas reglas y comprobar de que en realidad los cambios que estamos haciendo y nuestra página web es lo más accesible posible. Así que si queremos automatizar esto como parte de nuestros sistemas y procesos de integración continua, tenemos la opción para hacer eso. Así que, bueno, esa es una breve demostración de Accessibility Insights, cómo lo puedes usar dentro aquí del browser, con Microsoft Edge, por ejemplo, o también si quieres Microsoft Chrome, lo puedes, Google Chrome o Microsoft Edge, lo puedes utilizar. Y también cómo puedes utilizar GitHub Actions para incluir estos chequeos, estas pruebas como parte de tus sistemas de integración continua. Con eso, déjame dejar de compartir acá y regresemos a la presentación. Acá, Teams. Segundo acá. Presentar. Ok. Ok, volvamos. ¿Dónde estábamos acá? Ok, ese es Accessibility Insights. Ahora Glaucia va a hablar sobre el Immersive Reader. Sí, así que vamos a hablar de otro servicio que se puede usar para mejorar la cuestión de la accesibilidad, que es justo un servicio llamado Immersive Reader. Pero, ¿qué es Immersive Reader? Es parte de un otro servicio de Azure llamado Azure Applied AI Service, que es justo una herramienta diseñada de manera inclusiva que implementa técnicas demostradas para mejorar la comprensión lectora de nuevos lectores, estudiantes de idiomas y personas con dificultades de aprendizaje, como la dislexia. Así que ese Immersive Reader ayuda para mejorar la accesibilidad a la lectura, así que está diseñado para hacer que la lectura sea más fácil y accesible para todas las personas. Así que se puede usar Immersive Reader mientras sea en Microsoft Teams o directamente en
en